La verdad que la mayoría ignora es que la historia que creemos conocer de la Biblia, esa cronología lineal y a menudo simplificada que parece lejana, es en realidad un torbellino divino, un plan eterno que teje el mismo hilo de tu existencia. Y si no la entiendes a fondo, si no discernes cada capítulo con el corazón abierto, corres el riesgo de perderte el mensaje más urgente y transformador de toda la eternidad. Déjame revelarte los hilos invisibles que conectan milenios y cómo esta saga ininterrumpida no es solo un relato antiguo, sino el pulso de tu propia alma, un eco que te llama hoy a la verdad más profunda. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar desmantelará tus preconcepciones y abrirá tus ojos a una realidad sagrada que jamás te contaron con esta claridad. Antes de que el tiempo mismo extendiera sus alas, antes de que la luz tejiera la primera aurora o que el espacio abrazara su inmensidad, solo existía Él. Nuestro Dios, sin origen ni principio, es la fuente inagotable de todo lo que fue, es y será. Él no fue creado porque Él es el Creador Supremo. No comenzó a existir porque Él es la eternidad encarnada. Su esencia se derrama sobre todo, su pensamiento es el germen de cada estrella y su aliento, el soplo de vida para el universo. No hay nada antes de Él, ni nada fuera de su soberanía. Su existencia es la base inamovible de toda verdad, el ancla firme en un mar de incertidumbre. En la cúspide de su obra, Dios diseñó los cielos y la tierra, un lienzo de perfección que gritaba su gloria, y en el sexto día, con un amor que desafía la comprensión, nos creó a nosotros, a su imagen y semejanza, del polvo de la tierra, pero dotados de su espíritu vivificante. Adán y Eva, puros e inocentes, vivían en una comunión perfecta con el Creador, administrando su jardín, un Edén rebosante de vida y propósito. Eran mayordomos de su amor, reflejos de su majestad, con una libertad que solo la obediencia al pastor divino podía sostener. Su existencia era una melodía de armonía ininterrumpida, un faro de luz en un mundo naciente. Pero entonces, el susurro del engaño, esa voz antigua que busca desvirtuar lo perfecto, penetró en el santuario de su inocencia. Adán y Eva, tentados por la falsa promesa de ser como Dios, eligieron su propio camino, ignorando la advertencia divina, y el velo de la perfección se rasgó. Esa decisión, aparentemente pequeña, precipitó a toda la raza humana en un abismo de depravación total, como una semilla de veneno sembrada en el corazón del mundo. La luz de la comunión se atenuó, la sombra del pecado se cernió, y la humanidad entera, representada en ellos, fue sentenciada a vagar por caminos estrechos de dolor y desesperación. Desde aquel fatídico instante, la historia humana se tornó en una lucha constante entre la luz y la oscuridad. Adán y Eva, expulsados de la presencia directa de Dios, engendraron a Caín y Abel. El resentimiento y la embuida, frutos podridos del pecado, corroyeron el alma de Caín, llevándolo a asesinar a su propio hermano, un fratricidio que marcó a fuego la herencia de la humanidad. El derramamiento de sangre inocente fue el primer gran clamor de la tierra, una mancha que clamaba por justicia. Pero incluso en medio de esa oscuridad, Dios, en su infinita misericordia, permitió el nacimiento de Set, de cuya descendencia comenzó a surgir una estirpe que volvió su corazón hacia él, un tenue pero inextinguible fuego de esperanza en la incipiente humanidad. Sin embargo, la iniquidad se extendió como una plaga, cubriendo la tierra con una densa niebla de maldad y violencia. El corazón de Dios se dolió al ver la corrupción de la humanidad que había creado con tanto amor. Su justicia, intrínseca a su ser, clamaba por acción. Pero en medio de esa desolación moral, una luz solitaria brillaba: Noé, un hombre justo que halló gracia ante los ojos del Señor. Dios decidió entonces purificar la tierra con un juicio universal, un diluvio que sería tanto una condena como una limpieza. A través de Noé y su familia, 8 almas resguardadas en el arca, la humanidad tuvo una segunda oportunidad, una semilla de renovación en un mundo anegado por el pecado, una promesa de un nuevo amanecer. Tras el diluvio, la tierra, lavada pero no purificada por completo de la mancha del pecado, comenzó de nuevo. Los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet,
se convirtieron en los patriarcas de las nuevas naciones que poblarían el mundo. De Sem nacieron las naciones semitas, de Cam, las naciones africanas y asiáticas, y de Jafet, el tronco de las naciones europeas. Fue un nuevo comienzo, una expansión de la humanidad, a través de puertas abiertas hacia todos los rincones del planeta. Pero la historia de la depravación no tardó en repetirse. La idolatría y la rebeldía volvieron a sembrar la tierra, mostrando que la naturaleza humana, sin la intervención divina, está perdida. En su plan eterno, Dios, el gran pastor, eligió entonces a una familia para levantar una nación, un pueblo que sería su instrumento para traer al Mesías prometido al mundo, la luz verdadera que disiparía las tinieblas. Así llamó a Abram, un hombre de Ur de los Caldeos, en el corazón de la idolatría. Abram, por fe, dejó su tierra, su parentela, y se convirtió en un peregrino, un nómada de la fe, levantando altares a Dios por donde quiera que iba. Con él, su sobrino Lot, padre de los moabitas y amonitas, siguió su camino. A los 75 años, Abram recibió la promesa divina, un hijo, una descendencia tan numerosa como las estrellas, y a través de él, todas las familias de la tierra serían benditas. Pero la fe de Abraham y Sarai fue puesta a prueba. 11 años pasaron sin que la promesa de un hijo se cumpliera, y la impaciencia humana, ese camino estrecho que a menudo nos desvía de la voluntad divina, se interpuso. Sarai, en su incredulidad, sugirió a Abraham cohabitar con su sierva Agar, y de esa unión nació Ismael, padre del pueblo árabe, un pueblo numeroso que se convertiría en enemigo histórico de Israel. Aquí vemos cómo las decisiones humanas, fuera del plan de Dios, pueden sembrar semillas de conflicto que perduran por generaciones. Cuando Abraham tenía 99 años, casi un cuarto de siglo después de la primera promesa, Dios se le apareció de nuevo, renovando su pacto y cambiándole el nombre a Abraham, padre de una nación numerosa. Le instó a salir de su tienda y contar las estrellas, recordándole que su descendencia sería incontable como el firmamento y la arena del mar. Pero también le reveló una verdad dura: su posteridad sería esclava por 430 años. Dios, el Eterno, cumple sus promesas a su debido tiempo, desafiando la lógica humana. Y cuando Abraham tenía 100 años y Sarai 90, Isaac, el hijo de la promesa, finalmente nació. La semilla de la fe había florecido en el milagro, demostrando que para Dios nada es imposible. Isaac, el hijo del milagro, se unió en matrimonio con Rebeca, quien también era estéril, reflejando la intervención divina necesaria para mantener viva la promesa. Después de 20 años de espera, Dios abrió su vientre, y Rebeca concibió a 2 hijos gemelos, Esaú y Jacob. Esaú, el primogénito, se convirtió en el padre de los edomitas. Jacob, por otro lado, tras un encuentro transformador con Dios, donde su nombre fue cambiado a Israel, se convirtió en el padre de los israelitas. La línea de la promesa continuaba, no por mérito humano, sino por la gracia y el propósito inquebrantable de Dios, llevando adelante su plan redentor a través de esta familia escogida. Jacob, ahora Israel, tuvo 12 hijos y una hija, los patriarcas de las 12 tribus de Israel. Por designio divino, José, el penúltimo de sus hijos, fue vendido como esclavo a Egipto, un camino estrecho de sufrimiento que, sin embargo, Dios usaría para un propósito glorioso. A través de una hambruna y de la providencia divina, la familia de Jacob, un grupo de 70 almas, se estableció en la fértil tierra de Gosén. Allí, bajo la sombra de la bendición de Dios, se multiplicaron de manera asombrosa, convirtiéndose en una vasta nación que en solo 400 años contaría con 600.000 hombres aptos para la guerra, sin incluir mujeres y niños. Una multitud inmensa, un testimonio vivo del poder y la fidelidad de Dios. Tras 400 años de esclavitud en Egipto, un lamento que subía al cielo desde el horno de aflicción, Dios levantó a Moisés para liderar a su pueblo hacia la libertad. Con prodigios y señales, Dios humilló al faraón y a los dioses de Egipto, demostrando su soberanía absoluta. El pueblo de Israel, liberado por la mano fuerte de Dios,
cruzó el Mar Rojo en un milagro de división y se embarcó en una peregrinación por el desierto hacia la tierra prometida. Un viaje que debía durar apenas 3 meses, se extendió por 40 años, una dura lección sobre la incredulidad y la falta de fe del corazón humano frente a la fidelidad inquebrantable de su pastor. De los 12 espías enviados a explorar la tierra prometida, 10 regresaron con un informe pesimista, infundiendo miedo y amotinando al pueblo contra Dios y Moisés. Ante los gigantes de esas tierras, se sintieron como saltamontes, empequeñeciendo el poder de Dios y olvidando todas las maravillas que Él había hecho por ellos. Pero Josué y Caleb, 2 faros de fe en la oscuridad de la incredulidad, instaron al pueblo a confiar en el Señor. La nación, sin embargo, prefirió escuchar el eco del temor, negándose a entrar en la tierra que Dios les había dado, una elección fatal que sellaría su destino en el árido desierto. Dios, en su justicia inquebrantable, castigó severamente la incredulidad del pueblo, condenando a toda aquella generación a perecer en el desierto. El vasto y silencioso desierto se convirtió en el mayor cementerio del mundo, testimonio de una fe rota y una confianza negada. Aquellos que salieron de Egipto, con la excepción de Josué y Caleb, nunca vieron la tierra que manaba leche y miel. Anduvieron en círculos durante 40 años, un año por cada día que espiaron la tierra, una penitencia por su falta de confianza. Es una lección sombría y poderosa, recordándonos que la incredulidad tiene consecuencias devastadoras y que la obediencia es el único camino estrecho que lleva a la plenitud de las promesas divinas. Después de esos 40 años de vagar por el desierto, la nueva generación, purificada por la disciplina divina y liderada por Josué, un siervo capacitado por Dios, entró en la tierra prometida. Durante 6 años, bajo la dirección del Señor, libraron batallas y conquistaron territorios, aunque aún quedaba mucha tierra por poseer. Josué, como un faro de liderazgo en el mar de la conquista, condujo al pueblo con valentía y fe, un hombre cuya obediencia abrió puertas de victoria para Israel. Sin embargo, la tarea de erradicar por completo a las naciones paganas no se completó, dejando semillas de idolatría y problemas futuros que germinarían dolorosamente para el pueblo de Dios. Tras la muerte de Josué, Israel entró en un largo y tumultuoso período de 330 años, conocido como el tiempo de los jueces. Fue una fase de gobierno teocrático marcada por una profunda inestabilidad espiritual y constantes altibajos. En lugar de obedecer a Dios, el pueblo hacía lo que bien le parecía, cada uno siguiendo la inclinación de su propio corazón, como ovejas sin pastor que se dispersan en caminos peligrosos. Esta dureza de corazón los llevó repetidamente a la opresión de sus enemigos. Sin embargo, en cada ciclo de clamor y arrepentimiento, Dios, en su infinita misericordia, levantaba líderes poderosos como Gedeón, Jefté, Sansón y Samuel, quienes como fuegos purificadores liberaban a su pueblo y lo regresaban, por un tiempo, al camino de la obediencia. Después de ese largo y caótico periodo, el pueblo de Israel, mirando a las naciones vecinas con anhelo, decidió que ya no quería que Dios gobernara sobre ellos directamente. Pidieron un rey, deseando un liderazgo visible y tangible, imitando a los pueblos alrededor, olvidando que su rey verdadero, el pastor de Israel, era el soberano del universo. Este deseo, nacido de la insensatez y la falta de confianza, fue una afrenta directa a la soberanía divina. Samuel, el último de los jueces y profeta fiel, advirtió al pueblo sobre las consecuencias de su elección, sobre los caminos estrechos de la monarquía humana, pero sus palabras cayeron en oídos sordos, y la nación insistió en su obstinación, abriendo una nueva era en su historia. Así, Samuel ungió a Saúl como el primer rey de Israel. Saúl comenzó su reinado con humildad y prometedoras victorias, un fuego naciente de liderazgo que parecía traer esperanza. Pero como muchos que ascienden al poder sin un ancla espiritual profunda, su corazón se corrompió. La soberbia, la crueldad y finalmente la rebelión contra los mandatos divinos lo consumieron. Su corona, que una vez fue un símbolo de la elección de Dios, se convirtió en una carga pesada, manchada por la desobediencia y la apostasía. Saúl, el rey según el deseo del pueblo,
terminó su gobierno en la oscuridad, una trágica lección sobre los peligros de la autoridad sin sumisión a la autoridad suprema. Después de la caída de Saúl, Dios, en su soberanía, levantó a un hombre conforme a su propio corazón, David, el pastorcillo que se convirtió en rey. David reinó por 40 años, trasladando la capital de Hebrón a Jerusalén, la ciudad de David. Su gobierno fue un periodo de gran éxito, fortaleciendo el reino, acumulando fortunas y conquistando vastos territorios. Fue un líder guerrero, un poeta inspirado y un adorador apasionado, un faro de luz para su pueblo. A pesar de cometer pecados graves, como el adulterio y el asesinato, David mostró un arrepentimiento genuino, buscando el rostro de Dios con un corazón quebrantado, y fue perdonado. De su línea, de esa semilla real, vendría el Mesías, la promesa central de redención. Salomón, hijo de David, heredó el trono y también reinó por 40 años. Al principio de su reinado, Dios le ofreció lo que quisiera, y Salomón, con humildad, pidió sabiduría para gobernar a su pueblo. Dios no solo le concedió una sabiduría sin igual, sino también riquezas y gloria, convirtiéndolo en el hombre más notorio de su tiempo. Bajo su liderazgo, se edificó el glorioso templo de Jerusalén, un santuario que sería el centro de la adoración a Dios, un faro espiritual para las naciones. Durante su gobierno, Israel disfrutó de una paz y prosperidad sin precedentes. Sin embargo, la tentación del poder y la idolatría se cernían sobre él. La sabiduría y las riquezas de Salomón, que debieron ser un ancla, se convirtieron en un camino estrecho que lo llevó a la perdición. Se casó con cientos de mujeres extranjeras y sus corazones apartaron el suyo del Señor, arrastrándolo a la idolatría, la abominación más grande para Dios. El templo que él había construido para el único Dios vio sombras de cultos paganos. Solo en su vejez, el rey Salomón se volvió con arrepentimiento hacia Dios, una luz tenue de esperanza en un ocaso sombrío. Así, 120 años de Reino Unido concluyeron, demostrando que incluso los más grandes líderes, si no se aferran firmemente a la palabra, pueden caer en las redes de la hechicería como Saúl, en la trampa del adulterio como David, y en las garras de la idolatría como Salomón. Dios había atendido al deseo del corazón del pueblo dándoles reyes, pero la elección insensata de apartarse de su guía trajo consigo consecuencias amargas. Tras la muerte de Salomón, el reino se dividió, rasgándose en dos como un manto viejo. Su hijo Roboam, carente de la sabiduría de su padre, se negó a escuchar el clamor del pueblo para aliviar los impuestos abusivos y la carga de la opulencia salomónica. Los trabajadores, estrangulados por exigencias exorbitantes, buscaron justicia en la transición del gobierno. Pero al no hallar respuesta, 10 de las 12 tribus se rebelaron, siguiendo a Jeroboam y formando el reino del norte, cuya capital sería Samaria, dejando a Roboam solo con las tribus de Judá y Benjamín. El reino del norte, conocido como Israel, duró 209 años, un periodo oscuro marcado por la apostasía. Tuvo 19 reyes, provenientes de 8 dinastías diferentes, y ni uno solo de ellos fue piadoso. Todos se apartaron de Dios, siguiendo los caminos torcidos de Jeroboam I. Este rey, temiendo que sus súbditos regresaran a Jerusalén para adorar en el templo, y por ende, se aliaran políticamente con los reyes de Judá, decidió usar la religión para sus propios fines. Construyó templos en Betel y Dan, erigiendo becerros de oro e induciendo al pueblo a adorarlos como si fueran el propio Dios. Un acto de idolatría flagrante que se convirtió en una semilla de perdición para la nación. Todos los 19 reyes del reino del norte siguieron el camino de Jeroboam, sumiéndose en la impiedad y la perversión, ninguno buscando sinceramente a Dios. Pero en medio de esa oscuridad espiritual, Dios levantó profetas valientes, hombres que se convirtieron en focos de luz en la noche. Profetas como Amós, Oseas y Miqueas, quienes, como fuego purificador, denunciaron el pecado de los reyes, la corrupción de los sacerdotes sobornados y la idolatría del pueblo, desde los palacios hasta las chozas. Levantaron su voz contra la injusticia social y la opresión económica,
lanzando el libelo acusatorio de Dios contra los poderes ejecutivo y legislativo que se habían corrompido, con un llamado urgente al arrepentimiento. Sus mensajes, aunque poderosos y llenos del fuego divino, cayeron en oídos sordos y corazones endurecidos. Durante el reinado de Acab, y bajo la influencia de su perversa esposa Jezabel, la adoración a Baal, el dios cananeo de la prosperidad, se extendió como una plaga por Israel. Fue entonces cuando Dios levantó al profeta Elías, un hombre de fuego y pasión, para desenmascarar a esa divinidad pagana y derribar la credibilidad del ídolo abominable en el monte Carmelo, en una confrontación épica que demostró el poder del Dios viviente. Después de Elías, Eliseo continuó con un ministerio prodigioso, llenando de milagros la tierra. Pero la persistente rebeldía de Israel, su negativa a escuchar la voz de Dios y a caminar por sus caminos estrechos, finalmente colmó la paciencia divina. El Señor, en su justa disciplina, usó el lenguaje de la vara y trajo a Asiria contra la nación. Asiria, un imperio expansionista, guerrero y sanguinario, se convirtió en la vara de la ira de Dios. Cuando dominaban un pueblo, practicaban barbaries indescriptibles, mutilando cuerpos, apilando cabezas y exponiendo a los vencidos a la más amarga ignominia. Esta fue la herramienta divina para la purificación, una medida severa pero necesaria para despertar el corazón de un pueblo que se había extraviado en la oscuridad de la idolatría. El rey Sargón II Bento, tras llevar al pueblo del norte al cautiverio, implementó una estrategia brutal para asegurar su sumisión. Envió a la tierra de Israel una mezcla de otros pueblos, creando una gran diversidad racial. Su objetivo era debilitar el sentido de identidad y potencial de existencia de los israelitas. De esta mezcla racial surgió un pueblo híbrido, los samaritanos, quienes se convirtieron en enemigos acérrimos del pueblo de Judá. El reino del norte había desaparecido, su luz apagada por la desobediencia y el exilio, dejando una cicatriz profunda en la historia de Israel y una lección perpetua sobre el alto costo de apartarse del Señor, el verdadero pastor. Mientras el reino del norte caía, el reino del sur, compuesto por las tribus de Benjamín y Judá, llamado Judá, continuó por 345 años. Este reino tuvo 20 reyes, y a diferencia del norte, varios de ellos fueron piadosos, hombres como Asa, Josafat, Ezequías y Josías, quienes como faros de justicia intentaron guiar a la nación de vuelta a Dios. Siempre que un rey piadoso subía al trono, la nación prosperaba y crecía económica, moral, social y espiritualmente, experimentando periodos de avivamiento y renovación. Para cumplir la profecía de que el Mesías vendría de la casa de David, Dios aseguró que solo una dinastía, la davídica, gobernara en Judá, manteniendo encendida la llama de la promesa en medio de la oscuridad. Para hablar al pueblo de Judá y llamarles al arrepentimiento, Dios levantó a varios profetas, verdaderas voces en el desierto, que anunciaban la voluntad divina. Isaías, Miqueas, Joel, Sofonías y Jeremías, con valentía y pasión, confrontaron la corrupción profunda de la nación. A pesar de los esfuerzos de estos profetas, el pueblo de Judá también se apartó de Dios, cerrando sus oídos a la palabra. Entonces, de igual forma, Dios los disciplinó, entregándolos en manos del ejército babilónico. El glorioso templo de Jerusalén fue destruido, la ciudad sometida a un tremendo oprobio, y el pueblo fue llevado al cautiverio babilónico, un horno de aflicción que duraría 70 años, tal como Dios había profetizado a través de Jeremías. Durante los 70 años de cautiverio en Babilonia, un tiempo de gran desolación y prueba, Dios no abandonó a su pueblo. Levantó a profetas como Ezequiel y Daniel, quienes como luces en la oscuridad mantuvieron la esperanza viva y la fe encendida en medio de la adversidad. Este periodo de exilio, aunque doloroso, fue un fuego purificador para Israel, librándolos definitivamente de la idolatría, la cual había sido su mayor tropiezo. En esta época, surgieron las sinagogas, lugares de reunión y estudio de la palabra, que se convirtieron en semillas de fe y centros de preservación de la identidad judía, asegurando que la herencia espiritual no se perdiera en tierras extranjeras.
Al término de los 70 años, conforme al tiempo determinado por Dios, el pueblo de Judá, ahora refinado por el fuego de la aflicción, regresó a su tierra. En ese momento el imperio medo-persa había reemplazado a Babilonia. Ciro, el rey persa, anunciado por Dios 200 años antes de nacer, se convirtió en un instrumento divino. Él liberó al pueblo judío y abrió las puertas para su regreso a la tierra de Canaán. El retorno se realizó en 3 etapas, bajo el liderazgo de Zorobabel para la reconstrucción del templo, de Esdras para la enseñanza de la ley y de Nehemías para la reconstrucción de los muros de Jerusalén y la reestructuración política y espiritual del pueblo, un testimonio del plan restaurador de Dios. Tan pronto como regresaron del cautiverio y comenzaron la ardua tarea de reconstruir el templo, el pueblo judío enfrentó una fuerte oposición. Primero, los samaritanos, con astucia, intentaron unirse a la obra con el propósito oculto de desestabilizar. Al ser rechazada su propuesta, pasaron a las amenazas directas, sembrando el miedo y la duda. Finalmente, escribieron al rey Artajerjes, acusando falsamente a los judíos de conspirar contra el imperio medo-persa. Ante esta nefasta persecución, la obra del templo se paralizó por unos 20 años, un camino estrecho lleno de desánimo, donde la luz de la esperanza parecía disminuir, probando la resistencia y la fe de los que habían vuelto. En ese periodo de estancamiento, el pueblo, desanimado por la oposición y la obra paralizada, comenzó a relajarse en su celo por la casa de Dios. Sus corazones se desviaron hacia sus propios intereses, construyendo y embelleciendo sus propias casas, mientras el templo de Dios permanecía en ruinas. Era una clara manifestación de prioridades equivocadas, donde lo material superaba lo espiritual. Fue entonces cuando Dios levantó a los profetas Hageo y Zacarías, 2 voces poderosas que, como fuego purificador, llamaron al pueblo al arrepentimiento y a reevaluar sus prioridades. Sus mensajes tuvieron un efecto rápido y profundo, despertando el espíritu de la nación y llevándolos de nuevo al camino de la reconstrucción y la adoración. El mensaje de Hageo y Zacarías resonó con fuerza y el pueblo se arrepintió, volviendo con renovado entusiasmo a concluir la reconstrucción del templo. Fue un gran despertar espiritual, una restauración en las familias y en el sacerdocio, y un regreso de todo corazón a Dios. La luz de la fe brilló con renovado esplendor. Sin embargo, unos 100 años después, una nueva generación se había levantado. Aunque seguían yendo al templo y haciendo sus sacrificios, ya no honraban a Dios con su corazón. Ofrecían animales ciegos, enfermos y lisiados, despreciando la mesa del Señor, considerándola inmunda. Los sacerdotes se corrompieron, dejando de enseñar la palabra de Dios. La familia, ese santuario de la sociedad, se vio profundamente afectada. Los matrimonios comenzaron a desmoronarse, terminando en divorcio, una manifestación más de la corrupción espiritual que se había infiltrado en el pueblo. La gente ya no creía que Dios fuera capaz de juzgar sus acciones, lo que los llevó a relajarse en la devolución de los diezmos y las ofrendas. Aunque frecuentaban el templo, sus corazones estaban lejos de Dios, como ovejas que vagan sin rumbo, perdidas en un laberinto de ritualismo vacío. En ese tiempo, Dios levantó a Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, para llamar a la nación a un arrepentimiento urgente, anunciando el inminente juicio y la venida del Mesías. Así se cerró el Antiguo Testamento, aproximadamente 400 años antes de Cristo, dejando a un pueblo esperando ansiosamente la llegada del Mesías, pero a menudo con una comprensión distorsionada de su misión. Después del profeta Malaquías, siguió un largo periodo de 400 años, conocido como el silencio profético. Aunque la voz profética de Dios pareció callar, él no estaba inactivo. En ese tiempo, se escribieron los libros históricos y religiosos no canónicos, los apócrifos. Además, el Antiguo Testamento fue traducido del hebreo al griego, dando origen a la Septuaginta, una versión crucial para la futura expansión del Evangelio. Dios preparaba el escenario, moviendo los hilos invisibles de la historia, como un pastor preparando el camino estrecho para la llegada de su Hijo. Durante este periodo interbíblico, el imperio medo-persa cayó en manos del imperio griego bajo Alejandro Magno. Este conquistador
en su meteórica carrera, extendió el helenismo y la lengua griega por todo el mundo conocido, sin saber que, irónicamente, estaba allanando el camino para la rápida y sin fronteras divulgación del Evangelio más tarde. A su muerte prematura a los 33 años, su vasto imperio se dividió entre sus 4 generales, siendo los Ptolomeos de Egipto y los Seleucidas de Siria los que más afectaron a Israel, dominándolos alternativamente. Israel se encontró atrapado entre imperios, un pueblo en el exilio, anhelando la verdadera liberación. Fue en esta época de turbulencia que Antíoco Epífanes, un rey seleucida, ultrajó a los judíos de manera abominable, sacrificando un cerdo en el altar del templo de Jerusalén, un acto que encendió la chispa de la rebelión. Este sacrilegio dio inicio a la valiente guerra de los macabeos, liderada por Judas Macabeo, quienes, tras un gran derramamiento de sangre, lograron una victoria que les otorgó una breve independencia. Sin embargo, en el año 63 Pompeyo conquistó Jerusalén, y el Imperio Romano pasó a dominar Israel. Un nuevo opresor se cernía sobre el pueblo de Dios, haciendo que el anhelo por el Mesías prometido fuera más profundo y urgente que nunca. Herodes el Grande, un hombre de inmensa habilidad administrativa, pero de una crueldad sin límites, fue designado por Roma para gobernar Judea. Amplió y embelleció el templo de Jerusalén, construyó el puerto de Cesarea, facilitando el comercio internacional y, sin saberlo, los futuros viajes de los misioneros. También erigió fortalezas como Masada y opulentos palacios. Pero detrás de esta fachada de grandeza, Herodes era un hombre atormentado por la inseguridad, el miedo a perder el trono, que lo llevó a cometer atrocidades inimaginables. Sus múltiples matrimonios y sus intrigas familiares revelan un corazón oscuro y sediento de poder, que sembraba semillas de terror en su propio hogar y en su reino. Su paranoia no conoció límites. Mandó matar a todos los nobles de la familia de su esposa Mariamna por miedo a perder su trono. A petición de su suegra, nombró a su sobrino Arquelao sumo sacerdote, solo para luego asesinarlo al ver su creciente popularidad. Incluso en un viaje a Roma, temiendo una conspiración, ordenó la ejecución de Mariamna. No dudó en estrangular a 2 de sus propios hijos, educados en Roma, ante la sospecha de que reclamarían su corona. Antes de morir, enfermo y torturado, Herodes hizo jurar a su hermana Salomé que mataría al menos a un noble de cada familia de Jerusalén, porque quería llanto en su funeral. Ese fue el hombre que se alarmó, que vio su trono temblar, cuando los magos le informaron que un niño había nacido en Belén para ser rey de Israel, una luz divina que irrumpió en su mundo oscuro. Después de la muerte de Herodes el Grande, alrededor del año 4 a.C., su reino fue dividido entre 4 de sus hijos, lo que generó aún más inestabilidad en la región. Arquelao, uno de ellos, reinó sobre Judea, Samaria y Edom, demostrando ser un pésimo gobernante, un pastor negligente que oprimía a su pueblo. Finalmente, los judíos, hartos de sus constantes problemas, pidieron a los romanos que lo removieran de su cargo. Así, Roma, preocupada por la incesante agitación en Judea, instaló allí un procurador o gobernador romano, comenzando un gobierno directo. En ese momento, Poncio Pilato era el gobernador, una figura que entraría en la historia como juez del Mesías. En medio de esta catastrófica situación estatal y política, con el pueblo elegido de Dios bajo el yugo de los herodianos y la esclavitud del dominio romano, se manifestó una esperanza política por el Mesías como nunca antes. Un clamor de liberación y redención de la servidumbre impía resonaba en cada corazón. Fue entonces, en la plenitud de los tiempos, en el momento exacto orquestado por la providencia divina, que Jesús, el Hijo de Dios y el Mesías prometido, nació en Belén de Judea, cumpliendo todas las profecías bíblicas. El Verbo eterno se hizo carne. La luz verdadera irrumpió en la oscuridad, habitando entre los hombres, lleno de gracia y de verdad. Su venida fue la puerta abierta a la esperanza eterna. Él se vistió de piel humana, calzó las sandalias de la humildad, pisó nuestra tierra, comió nuestro pan y bebió nuestra agua, sintió nuestro dolor, lloró nuestras lágrimas, cargó sobre su cuerpo en la cruz nuestros pecados,
y resucitó en gloria para nuestra justificación. La cultura helenística, con su idioma universal, y la romana, con sus vastas calzadas, se unieron a la contribución de los judíos en la preparación para la venida del Mesías al mundo. Cuando Jesús nació, Palestina estaba bajo el dominio de Roma, y la persecución de Herodes el Grande obligó a José y María a huir con el niño a Egipto, un camino estrecho de exilio para el Rey de Reyes, permaneciendo allí hasta la muerte del impío Herodes. Regresaron de Egipto y se establecieron en Nazaret, la ciudad donde habían vivido anteriormente, un lugar humilde, donde Jesús creció como hijo de un carpintero, viviendo una vida ordinaria pero perfecta. A los 30 años, inició su ministerio, siendo bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, identificándose así con los pecadores a quienes vino a salvar. Allí, en el Jordán, mientras Jesús oraba, los cielos se abrieron, y la voz del Padre resonó, proclamando: «Este es mi Hijo amado en quien me complazco». En ese mismo instante, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, revistiéndolo de un poder sin igual para iniciar su ministerio divino, una llama celestial que encendía su misión en la tierra. Del Jordán, Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue conducido al desierto, un camino estrecho de prueba y soledad, donde ayunó durante 40 días y 40 noches. Allí fue tentado por el maligno en 3 ocasiones, intentando derribarlo y desviarlo de su misión redentora. Pero el Hijo de Dios, el segundo Adán, venció al tentador usando la espada del Espíritu, la palabra inmutable de Dios. Mientras el adversario había derribado al primero en el paraíso con una mentira, fue derrotado por el segundo Adán en el desierto con la verdad. Del desierto, Jesús, con el Espíritu Santo, siguió hacia Galilea, llegando a Nazaret, donde entró en la sinagoga, tomó el rollo del profeta Isaías y leyó: «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar buenas nuevas a los pobres, para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos». Jesús llamó a 12 hombres, a quienes dio el nombre de apóstoles, e invirtió la mayor parte de su tiempo en entrenarlos y discipularlos, sembrando en ellos las semillas del reino. Recorrió Galilea, Perea, Samaria y Judea, predicando en ciudades, aldeas y campos, en sinagogas y en el templo, al aire libre en la playa y en los hogares. Predicó a multitudes hambrientas de verdad y también a pequeños grupos sedientos de esperanza. Jesús anduvo por todas partes, haciendo el bien, liberando a todos los oprimidos por el maligno, sanando enfermos, alimentando hambrientos, dando vista a ciegos, enderezando paralíticos, haciendo caminar a cojos, dando audición a sordos, purificando leprosos, liberando poseídos y resucitando a los muertos. Él fue la suprema revelación de Dios a los hombres, el Emmanuel, Dios con nosotros. Él es el propio Dios manifestado en carne, el Verbo que habitó entre nosotros. Jesús vino con una misión definida por todos aquellos a quienes el Padre le dio. Nació para morir y murió para que pudiéramos vivir. El apóstol Pablo fue enfático al afirmar que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día, también conforme a las Escrituras. Su muerte no fue un accidente, ni su resurrección una sorpresa. El enemigo usó diversos artificios para apartarlo de la cruz, pero Jesús marchó hacia ella como un rey camina hacia su corona, con un propósito inquebrantable, abriendo las puertas de la salvación. En la cruz, Jesús aplastó la cabeza de la serpiente, triunfando sobre los principados y potestades, exponiéndolos al desprecio público. En la cruz, Jesús consumó la obra de la redención, liberándonos de la esclavitud del pecado y la muerte. La muerte no pudo detenerlo, porque al tercer día, Jesús resucitó para nuestra justificación, abriendo el camino estrecho a la vida eterna. Antes de ascender a los cielos, instruyó a sus discípulos a permanecer en Jerusalén, esperando la promesa del Padre, el revestimiento de poder del Espíritu Santo. En Hechos 1 y 8, Jesús les dio la estrategia de acción. Serían sus testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra, una llama inextinguible que se extendería por todo el mundo. Después de Pentecostés,
La iglesia, empoderada por el fuego del Espíritu Santo, explotó en Jerusalén con un crecimiento asombroso. Multitudes eran continuamente añadidas a ella, como semillas que florecen de forma prodigiosa. La expansión de la iglesia de Jerusalén es registrada por Lucas hasta el capítulo 7 del libro de los Hechos. Como la iglesia aún estaba limitada a Judea, Dios permitió una persecución feroz, lo que causó que los creyentes fueran dispersados. Esta adversidad, lejos de apagar el fuego, sirvió como un catalizador, llevando la palabra por donde quiera que iban. Así Felipe llegó a Samaria, derribando muros de enemistad y predicando el evangelio con un poder asombroso. El pueblo de Samaria se alegraba al oír y ver las maravillas que Dios hacía por medio de Felipe el diácono predicador, quien hablaba y actuaba, comunicando el mensaje tanto a los oídos como a los ojos. Por la imposición de manos de los apóstoles Pedro y Juan, los samaritanos también recibieron el Espíritu Santo, sellando su incorporación a la familia de Dios. El Evangelio, como un río caudaloso, comenzó a extenderse más allá de las fronteras de Israel con la conversión milagrosa de Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, en el camino a Damasco. Después de este evento transformador, una iglesia gentil, la de Antioquía de Siria, se convirtió en la madre de las misiones transculturales, abriendo puertas de esperanza para todas las naciones. Desde Antioquía de Siria, Bernabé y Saulo, ahora conocido como Pablo, partieron para el primer viaje misionero a las regiones de Galacia, pasando por Perge, Derbe, Iconio y Listra. Allí establecieron iglesias y constituyeron presbíteros, sembrando semillas de la palabra en tierras gentiles. En el segundo viaje misionero, Pablo y Silas, guiados por el Espíritu Santo, cruzaron a las provincias de Macedonia y Acaya, plantando iglesias vibrantes en Filipos, Tesalónica, Berea y Corinto. Desde Antioquía de Siria, Pablo escribió la carta a los Gálatas, a Corinto, y las dos cartas a los tesalonicenses, cartas que aún hoy son fuego y guía para la iglesia, instruyendo y edificando a los creyentes en la verdad de Cristo. En su tercer viaje misionero, Pablo visitó la provincia de Asia Menor, permaneciendo 3 años en Éfeso, la capital de la provincia. Desde esta ciudad cosmopolita de más de 300,000 habitantes, hogar del magnífico templo de Diana, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, Pablo escribió las 2 cartas a la iglesia de Corinto. En los años que Pablo pasó en Asia Menor, se plantaron iglesias en toda la provincia, en ciudades como Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia, Laodicea, Colosas y Hierápolis. La luz del Evangelio se extendió poderosamente, desafiando la idolatría y la oscuridad, estableciendo comunidades de fe en caminos estrechos de un mundo pagano, abriendo puertas de salvación en cada pueblo y ciudad. Debido a la hambruna que asoló el mundo en tiempos del emperador Claudio, los judíos fueron expulsados de Roma, como se registra en Hechos 18 y 2. Pablo entonces organizó una gran colecta entre las iglesias gentiles para llevar ayuda a los pobres creyentes de Judea, mostrando la unidad y el amor entre las diversas comunidades de fe. Al embarcarse rumbo a Jerusalén, comunicó a los ancianos de Éfeso que de ciudad en ciudad, lo que le aguardaban eran cadenas y tribulaciones. Sin embargo, no consideraba su propia vida preciosa con tal de cumplir su ministerio de anunciar el Evangelio de la gracia de Dios. Antes de embarcarse, escribió su epístola más robusta, la carta a los romanos, donde compartió su deseo de visitar la capital del imperio y ser enviado por ella hasta España. A pesar de llevar una significativa ayuda financiera a los pobres de Judea, Pablo fue arrestado en Jerusalén, una trampa del enemigo. De allí fue trasladado a Cesarea, donde fue acusado durante 2 años por los judíos, bajo la égida de los gobernadores Félix y Festo. Ante la tendencia de Festo de entregarlo en manos del Sanedrín, que planeaba su muerte, Pablo, usando los privilegios de su ciudadanía romana, optó por ser juzgado en Roma, la capital del imperio. En el viaje hacia Roma, enfrentó un terrible naufragio. El barco se despedazó por completo, pero todos los pasajeros y tripulantes, 276 almas, fueron salvados milagrosamente, conforme a la promesa de Dios a Pablo, una luz de esperanza en la tormenta más oscura. En la isla de Malta, donde llegaron tras el naufragio,
Una víbora venenosa mordió la mano de Pablo, pero Dios, en su soberanía, neutralizó el veneno letal de la serpiente, demostrando una vez más su poder protector. Aún más, usó a su siervo para curar a todos los enfermos de la isla, convirtiendo la adversidad en un testimonio glorioso. Así, los malteses enviaron a Pablo a Roma con todas sus necesidades cubiertas, reconociendo el favor divino sobre él. Allí, Pablo permaneció preso durante 2 años en una casa alquilada, lo que no detuvo su ministerio. Desde esa prisión, Pablo evangelizó a la guardia pretoriana, estimuló a los creyentes a trabajar y escribió las epístolas a los Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, sus cartas de la prisión, que son fuego y guía para la iglesia de todos los tiempos. Tras ese periodo, Pablo fue liberado de la prisión, continuando su incansable labor misionera. En este tiempo de libertad, escribió la primera carta a Timoteo y la carta a Tito, ofreciendo valiosas instrucciones para el liderazgo de la iglesia y la sana doctrina. Pero a partir del año 64 d.C., la persecución a la iglesia, que antes era principalmente religiosa, se tornó política. El emperador Nerón, en su locura y crueldad, culpó a los cristianos del incendio que devastó Roma. Pablo fue nuevamente arrestado, esta vez encerrado en una mazmorra, un sótano subterráneo oscuro, húmedo e insalubre, un camino estrecho de sufrimiento que lo conduciría al martirio, pero que no apagaría la llama de su fe. El 17 de julio del año 64 d.C., la gloriosa ciudad de Roma, con más de 1 millón de personas, fue consumida por las llamas. Nerón, vestido de actor, observó desde lo alto de la torre de Mecenas el espantoso espectáculo del incendio que devoraba la ciudad durante 7 noches y 6 días. Cuando las llamas se extinguieron, el 70% de la ciudad estaba destruido. 10 de los 14 barrios de Roma habían sido devastados. Los 4 barrios restantes, densamente poblados por judíos y cristianos, dieron a Nerón el pretexto perfecto para culpar a los cristianos del incendio, desatando una brutal persecución contra la iglesia, una multitud de mártires que testificaron con su sangre. La persecución de Nerón fue una masacre. Faltó madera para hacer cruces, tal era la cantidad de creyentes crucificados. Eran atados a postes, cubiertos de brea y quemados vivos para iluminar las noches de Roma, convirtiéndose en antorchas humanas de fe. Desde esa segunda prisión, Pablo escribió su última epístola, la segunda carta a Timoteo, un testamento espiritual. En ella, relató la inminencia de su propio martirio y la gloriosa esperanza de tomar posesión de la corona de justicia. Así, alrededor del año 67 d.C., el veterano apóstol fue decapitado, dejando para las generaciones posteriores un legado bendito e imperecedero, el Nuevo Testamento, una luz eterna que sigue brillando en la oscuridad. El Nuevo Testamento fue escrito en un periodo de 50 años, un tesoro incalculable de verdad divina. Contamos con 4 libros que retratan la vida y obra de Jesús, los 4 evangelios. 3 de ellos son sinópticos, es decir, vistos desde una misma perspectiva: Mateo, Marcos y Lucas. El énfasis de Mateo es presentar a Jesús como el Rey de los judíos. Escrito para ellos, contiene el mayor volumen de citas del Antiguo Testamento y es el más judío de los evangelios, demostrando que Jesús es el cumplimiento de todas las profecías, la semilla de David prometida. El Evangelio de Marcos, por otro lado, se enfoca en presentar a Jesús como el siervo de Dios, escrito para los romanos. Es un evangelio que se concentra más en las obras poderosas de Jesús que en sus enseñanzas verbales, mostrando su autoridad y acción. El Evangelio de Lucas enfatiza a Jesús como el Hijo del Hombre, escrito para los griegos por un médico gentil, historiador y viajero meticuloso. Su propósito es presentar el retrato de Jesús como el hombre perfecto, el ser humano ideal. Por eso Lucas es el evangelista que más habla de la vida de oración de Jesús y de su ministerio realizado en el poder del Espíritu Santo, la luz de su humanidad perfecta. Juan, al final del primer siglo, con un enfoque distintivo, escribió su evangelio para refutar el gnosticismo, una perniciosa herejía que negaba la divinidad de Cristo.
Su propósito fue probar que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, el Verbo que se hizo carne. Juan seleccionó 7 milagros realizados por Jesús y 7 declaraciones yo soy, demostrando que Jesús es, en verdad, Dios, el creador y sustentador de todo. Su evangelio es una luz penetrante que desmantela el engaño y revela la gloria inherente del Hijo de Dios, abriendo las puertas de la fe a aquellos que buscan conocer la verdad más profunda. También tenemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, que relata los hechos gloriosos relacionados con la iglesia primitiva, desde su nacimiento en Pentecostés hasta su expansión imparable a la ciudad de Roma. 3 iglesias lideraron ese avance misionero, como faros de luz en el mundo: Jerusalén, Antioquía y Éfeso. 4 provincias clave del Imperio Romano fueron alcanzadas: Galacia, Macedonia, Acaya y Asia Menor. El libro de los Hechos no tiene una conclusión porque la historia de la iglesia continúa. Nosotros somos herederos y continuadores de la iglesia que nació en Pentecostés, la semilla que floreció para transformar el mundo. Tenemos también las cartas del apóstol Pablo, epístolas divinamente inspiradas enviadas a las iglesias de Roma, Galacia, Éfeso, Filipos, Colosas y Tesalónica, que son como fuego purificador y guía doctrinal. Asimismo, sus cartas personales a Timoteo, Tito y Filemón, llenas de sabiduría pastoral y consejo práctico. Además, encontramos la carta a los Hebreos, de autor desconocido, una misiva poderosa escrita para judíos que por causa de la persecución estaban siendo tentados a retroceder en la fe, recordándoles la supremacía de Cristo y la superioridad del nuevo pacto. Este libro es un ancla firme en la verdad, una puerta abierta para entender el significado del sacrificio de Jesús. También poseemos las cartas generales, escritas por Santiago, Pedro, Juan y Judas, que ofrecen exhortaciones prácticas, advertencias contra la herejía y un profundo aliento para perseverar en la fe en medio de un mundo hostil. Cada una de estas cartas es una luz en la oscuridad, guiando a los creyentes por el camino estrecho de la santidad y la verdad. Finalmente, tenemos el libro escatológico, el Apocalipsis, que narra la victoria triunfal de Cristo y de su iglesia sobre todas las fuerzas del mal. Escrito por el apóstol Juan en la isla de Patmos, alrededor del año 96 d.C., es la culminación de la historia bíblica, revelando el destino glorioso de la creación y la consumación del plan redentor de Dios, el Pastor Supremo. Espero que esta profunda inmersión en la historia completa de la Biblia haya iluminado tu entendimiento y encendido tu corazón. Que cada etapa, cada personaje, cada victoria y cada caída te recuerde la soberanía de nuestro Dios y su inquebrantable amor por la humanidad. Dios bendiga tu vida abundantemente. Y si aún no has aceptado a Jesús como tu Salvador, si esa luz de la verdad aún no ha penetrado por completo en tu alma, quiero decirte que aún hay tiempo. Arrepiéntete, cambia tu rumbo. Él puede cambiar tu futuro, tu historia, puede quitar toda tristeza, toda soledad y proporcionarte lo que tu alma anhela: paz, esperanza y vida eterna. Este es un llamado urgente, un susurro del pastor en tu corazón. No pospongas la decisión más importante de tu vida. Entra en tu habitación, cierra la puerta y habla con Dios con sinceridad. Él te escuchará, porque sus puertas de misericordia están siempre abiertas para el corazón contrito y humillado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y su amor es un fuego que purifica y restaura. ¿Qué parte de este mensaje tocó más profundamente tu corazón hoy? ¿Sentiste ese llamado a entregarle tu vida, a caminar por su camino estrecho de salvación? Escribe en los comentarios: yo quiero conocer más de la palabra si hoy sentiste un llamado a la verdad. Deja tus pensamientos abajo y únete a esta comunidad de hombres y mujeres que buscan a Dios cada día con pasión y sinceridad. Si este mensaje encendió una llama de esperanza en tu interior, no olvides darle me gusta a este video para que podamos seguir compartiendo la palabra de vida con más personas. Y si quieres profundizar aún más en las verdades que transforman vidas, si deseas continuar explorando los misterios ocultos de la Biblia, te invito a suscribirte al canal y a visitar el enlace en mi perfil o el comentario fijado.
Allí descubrirás enseñanzas bíblicas que no solo informan, sino que cambian el destino de tu alma. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.